Hace unos días don Otón Solís publicó un video en el cual llama a apoyar el plan fiscal. Voy a tratar en esta oportunidad de convencerlos a ustedes de que el plan fiscal es regresivo, es nefasto para el país y es un retroceso. Comencemos diciendo que don Otón Solís olvidó mencionar el nacimiento del plan fiscal. Olvidó mencionar que se presentó a la Asamblea Legislativa por medio de un pacto entre el Partido de Liberación Nacional y un pacto con el PAC. Y en este pacto se aprobó en la Asamblea Legislativa lo que se conoce como vía rápida, en este caso ultra rápida. Se aprobó usando el artículo 208 bis del reglamento de la Asamblea Legislativa. Este artículo impide una discusión a profundidad de un tema tan importante. Este artículo impide la participación de amplios sectores de la sociedad costarricense en el debate. Este artículo impide que grupos organizados de personas puedan ser atendidos en la comisión respectiva para explicar sus puntos de vista, objeciones o recomendaciones. Eso se omitió en la presentación de don Otón. También omitió don Otón que en la presentación del señor ministro Herrero se dice que el plan fiscal consta de varias patas, como una mesa. Una pata es que va a haber una reducción del 1% del PIB en mejoras en la recaudación fiscal y un 1% en recortes del gasto público. Un 1% del PIB representa alrededor de 200.000 millones de colones, colón más, colón menos, dependiendo del cambio. Eso no se logra en ninguna parte del plan. No hay ningún fortalecimiento de la tributación, de la administración tributaria. Y por el contrario, la ley que don Otón cita, que está en la corriente legislativa, se le han quitado potestades para que la administración tributaria o las aduanas puedan revisar las cuentas de las personas, tal y como lo denunció el diputado Villalta el día de ayer. No hay nada que fortalezca la administración tributaria, no hay nada que pueda limitar la evasión fiscal exagerada en ventas y exagerada en renta. No hay nada que permita garantizar que el Estado costarricense va a disminuir su presupuesto en ese 1% del PIB. Solo queda el IVA y solo queda la renta. ¿El IVA qué es? Es pasar el impuesto de ventas del 13% al 14%, pero ampliarlo a todos los sectores productivos del país, a todos los agentes económicos del país. Es decir, que el IVA lo van a pagar todos los sectores. En algún momento el diputado Villalta denunció que en este proyecto se le quitaban las exoneraciones a gran cantidad de sectores, y teníamos razón. Vimos como en el trámite un conjunto de fuerzas poderosas del país ha ido a desfilar ante la Asamblea Legislativa o la Casa Presidencial buscando exoneraciones del IVA, cámaras, constructores, y han logrado alguno que otra pequeñez, pero el proyecto en sí es nefasto. Dice don Otón que el IVA lo van a pagar los ricos y que no es regresivo. Se equivoca don Otón. El IVA es totalmente regresivo, es regresivo, no como él afirma. Aquí está un resumen de la tabla del estudio de la Universidad de Costa Rica basada en su estudio, en la encuesta de hogares y en una clasificación de la tabla en datos propios. Don Otón ve la tabla de abajo hacia arriba, yo veo la tabla de los más pobres hacia abajo, y ahí podemos concluir que el 51 y pico por ciento de los ciudadanos más pobres con ingresos inferiores a 967.000 colones por mes van a pagar más del 56% del IVA. A saber que una persona con ingresos inferiores a 900 y pico mil colones por mes para acá, van a cargar ese sector de la población con el 50 y pico por ciento del IVA, 56% para ser precisos. Entonces, ¿quién está pagando el IVA? ¿Los ricos o los pobres? Los pobres y las capas medias. Aquí queda claro, es la misma tabla, solo que se puede ver de aquí para allá, que es la argumentación de don Otón, pero veámoslo de los sectores más pobres. Aquí vienen los más pobres hasta llegar aquí. Ellos son los que tienen que pagar.
Y esto es contundente, es el mismo estudio de la Universidad de Costa Rica. Y es la razón, entre otras cosas, por la cual el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica llama a no aprobar este paquete fiscal. Este paquetazo fiscal recae sobre los capas más pobres del país. ¿Eso es claro? Porque es un impuesto que se le carga a todo. Si se le carga a todo, pagan lo mismo quienes no tienen los mismos ingresos. Por más dialécticas extrañas que haga en su argumentación, no lo puede mostrar. Es regresivo. Y el IVA constituye el 70% de la reforma. El 20 y pico por ciento lo constituye la renta. ¿Es regresivo? Y como es un impuesto regresivo, va a aumentar la pobreza del país. El país en este momento cuenta con más de 1 millón de pobres. En los estudios presentados por CEPAL, en la encuesta de hogares de Costa Rica, se verifica algo que es muy triste. La pobreza en Costa Rica no disminuye, incluso tiende a aumentar. Aquí va a aumentar la pobreza, va a aumentar la gente que pasa de capas medias a pobres. Y desde luego, que si ustedes ven esta tabla de nuevo, de asalariados, la gran masa de los asalariados del país, o los que se reportan ante la Caja del Seguro Social, tienen ingresos inferiores al millón de colones. Don Otón dice que los que ganen más de 4 millones se les va a cobrar, pero eso es una minoría insignificante del país. Es una minoría simplemente nominal. La gran masa de trabajadores de Costa Rica está ubicada aquí, hasta los 967,000 colones, capas medias. Capas medias que consumen más de 200 kilowatts hora y más de 40 metros cúbicos de agua. Por lo tanto, se les va a cargar el recibo. Los sectores que consumen menos de 250 kilowatts y 40 metros cúbicos de agua que hablaba Don Otón, están en esos pequeños grupos. Es la parte del millón de costarricenses que desafortunadamente se encuentran en miseria. Se encuentran debajo del umbral en que puedan satisfacer sus necesidades. Así que cuando Don Otón dice que los 250 kilowatts es un avance mantenerlos en la canasta básica y los 40 metros cúbicos es un maravilloso mantenerlos en la canasta básica, se está refiriendo a un sector muy pequeño. La mayoría de la población costarricense sí va a pagar por todo lo que consuma. Si una persona consume 251 kilowatts o 40 metros y un poquito más, le van a cargar el 14% del IVA. Hay un encarecimiento. Hay un encarecimiento, y tampoco es cierto que esta canasta básica de 267 productos sea una garantía. Esta canasta básica es ínfima y no incluye los costos de producción de los bienes. Por ejemplo, los panaderos decían, va a subir el pan, aunque aparezca el trigo exonerado. ¿Por qué? Porque para la producción del pan no se requiere solo trigo, se requiere contraerlo, comercializarlo, importarlo, etc. Y todo eso está cargado con el IVA. La canasta básica no es una garantía para mantener o no aumentar la pobreza del país. Sí va a aumentar, Don Otón. Las capas medias se van a ver disminuidas. En el proyecto original de la renta se le incrementaba el impuesto de la renta de las personas con actividades comerciales de un solo porrazo del 15 al 25%, un 66%, a partir de 4.800.000 colones de ganancia. Eso significaba liquidar las pymes. Después en la comisión se dijo que eso era un error y se cambió un poco la tabla, pero no suficiente, se va a golpear a las pymes. Entonces, por un lado se dice que necesitamos desarrollar pymes para construir, generar, mantener el tejido productivo y tener puestos de trabajo, y por otro lado, se les arría con un 66% de aumento del impuesto. Claro que los golpea, pero los grandes evasores de la renta, felices, los bancos, las grandes empresas del país, felices. Nos dice Don Otón que en su proyecto, que en el proyecto negociado con él, con el PLN, aparecen figuras novedosas y valiosas. ¿Estamos de acuerdo? Son figuras novedosas y valiosas si tuvieran mecánicas de implementación real en el proyecto. La renta global y la renta mundial se citan, pero no se implementan. Incluso el señor ministro Herrero
en alguna ocasión dijo: eso es nada, todo el impuesto se basa en renta y en IVA. Eso quiere decir que aparecen citados, que son ideas correctas, pero no aparecen con ninguna capacidad de implementación, son nominales. La renta global y la renta mundial. Don Botón nos afirma que el control de capitales golondrina, que es peligroso y afecta al país, se establece en el nuevo proyecto. Sí, reconocemos que eso aparece, pero no dice cuándo ni cómo el Banco Central va a tener capacidad de subir la tasa al 3%. En ese caso, de nuevo, es una cosa simplemente estética, literaria, igual que el impuesto a las zonas francas. El impuesto a las zonas francas comienza a partir del 2015, pasa al 2012, 2013, 2014 y en el 2015 entra en vigencia, precisamente en el año que, al terminar, la OMC le exige a los distintos países que cambien su legislación. Así que posiblemente no se cobre. También es mera literatura, mera fantasía, para que aparezca como algo que embellece el proyecto y no tiene ninguna realidad práctica. En resumen, el plan fiscal, así como está presentado, no tiene ninguna medida para mejorar la captación de recursos fiscales del Estado. Ninguna. No tiene ninguna medida para garantizar que el Estado vaya a disminuir sus gastos. No dirige en nada los nuevos recursos, no sabe para qué son los nuevos recursos, si para pagar deuda del Estado o para qué. Y tercero, se basa esencialmente en el impuesto de ventas, convirtiéndolo en impuesto al valor agregado y en el impuesto de la renta, regresivo, totalmente regresivo, y un golpe fuertísimo a las capas medias, y qué decir de las capas más necesitadas del país, que se van a ver terriblemente empobrecidas. Todo nos afirma después que si no se hace esto en este momento, el país colapsa. También lo dijo en el artículo que publicó en el periódico La Nación. Colapsa. Y lo compara con el gobierno de don Rodrigo Carazo de una manera muy poco feliz, para poner un adjetivo liviano. La condición del gobierno de don Rodrigo Carazo con la condición actual del país no tiene comparación. No se puede comparar, pero sí recordemos algo. En 1980, la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido de Liberación Nacional, impidió que don Rodrigo Carazo aprobara lo que él clamaba, la nueva ley de la moneda. Dejaron rígida la ley de la moneda hasta que explotara. Hubo un aumento desaforado de los precios del petróleo para la época, y hubo un encarecimiento global de la contratación de préstamos extranjeros. Pero sobre todo, hubo una gran responsabilidad del Partido de Liberación Nacional de esa época, que no le aprobó la ley de la moneda. Hay que recordar un poco. Fue lo primero que se le aprobó a don Luis Alberto Monge cuando asume el gobierno. Lo obligaron, en ese momento, la oposición a don Rodrigo Carazo llevó al país a la quiebra. No don Rodrigo. Lo obligaron a tener una medida de cambio fija, cosa que no sucede en este momento. En 1980 el país se quedó sin divisas. En este momento Costa Rica tiene varios miles de millones de dólares en el Banco Central, así que no es comparable. Si la situación fiscal del país es terriblemente seria, como dice don Otón, 5,5% del PIB, tendríamos que ver con cuidado cuál es la naturaleza de esa deuda. Dos amigos míos, economistas, a quienes yo aprecio muchísimo, don Luis Carlos Peralta y don Johnny Alvarado, con quienes he trabajado, he tenido ese gran honor, sostienen, y se lo presentaron a la Asamblea Legislativa y a algunos diputados en el gobierno de don Abel Pacheco, don Abel, que en la estructura de la deuda de Costa Rica hay trampas. El gobierno de la República absorbe recursos de sus entidades productivas como el ICE, Repot, COPE, incluso de la Caja, y después no las paga, pero lo acumula en la deuda y le pone intereses. Entonces la deuda va creciendo automáticamente, aunque esos factores de deuda no se van a cancelar. ¿Cuánto corresponde esto al PIB? En el estudio de ellos es muy alto. Así que cuando hablamos del 5.5 del déficit de la deuda, tenemos que tener mucho cuidado en que parte de este 5.5 déficit está muy inflado, muy inflado, porque Costa Rica no paga. Es un problema contable
se asume como deuda cosas que no se van a cancelar. Deuda que desde luego que es un mecanismo para financiar el Estado debilitando instituciones públicas como el ICE, acueductos, el Recope sobre todo, incluso la Caja. A la Caja se le devuelven o se le devolvían papeles no negociables. Esos papeles no significan nada. No hay ningún mercado secundario que los acepte donde se puedan vender o negociar. Así que tampoco la crisis del 5.5 del déficit es tan seria. Y hay otros parámetros para medir la crisis de un país. Por ejemplo, es importante saber cuál es el déficit per cápita del país. Si uno ve las páginas, ya se cayó el mouse y todo, las páginas de eso, van a ver que el déficit per cápita de Costa Rica, que aparece ahí en el lugar 77, es menos de $2.000 al año. Pero el déficit per cápita de los países realmente endeudados, es enorme. Por ejemplo, si yo aquí paso y me bajo, por ejemplo, en Irlanda, el déficit per cápita en el 2007 era de $448.000 per cápita. ¿Cómo voy a comparar yo $2.000 per cápita con $448.000 y decir que es igual? O me voy al segundo país, que es Suiza, que tiene $177.000 de deuda per cápita. O Inglaterra, $171.000. Y puedo seguir viéndolo. Puedo pasar al número 5, Bélgica, $126.000. Francia, $56.000 per cápita. Alemania, $54.000. ¿Cómo voy a comparar $54.000 de deuda per cápita con escasos $2.000 per cápita de Costa Rica? No es comparable. Ese es un argumento, como Tom, de asustar a las personas. De decir que estamos en una crisis y que ya se hunde el barco. No es cierto. Hay tiempo para hacer una reforma fiscal mesurada, una reforma fiscal que disminuya la evasión fiscal, que quite el gasto público desmedido y que ponga impuestos ¿a quiénes? A los ricos que no pagan. Vea qué curioso. ¿Por qué cargárselo siempre a los sectores más desprotegidos de la sociedad? ¿Por qué negociar cambios en el IVA en los sectores que tienen mecanismos de presión? ¿Por qué se le quita el IVA incluso a los partidos de fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué los sectores que pueden desfilar ante la casa presidencial a todos les van rebajando y van poniendo IVAs disminuidos? Pero al pueblo no. Pero el pueblo es la mayoría. El pueblo tiene que saber que esto es un garrotazo presentado en este momento como un regalo de Navidad, de Año Nuevo y tal vez un regalo de Reyes, porque no sabemos qué va a pasar en la Asamblea Legislativa. Es un golpe a la economía del país y es una garantía segura, y de eso podemos tener toda la garantía, todas las certezas de que va a aumentar la pobreza, va a disminuir las capas medias. ¿Estamos ante una crisis mundial del capitalismo en Europa y en Estados Unidos? Sí. ¿Hay que prever que esto va a afectar al tejido productivo del país? Sí. Pero las medidas no se toman solo en el plano fiscal. Incluso la señora presidenta del Fondo Monetario Internacional dice que países que quieren resolver la crisis de manera fiscal, lo que van a hacer es empeorar la situación del país. Tiene razón. La señora Merkel de Alemania, que no, una señora muy conservadora, dice que hay que aplicar impuestos a las verdaderos, realmente impuestos a las transacciones financieras, y hay que aplicar impuesto a quienes generan la crisis, los bancos y los grandes capitales. Incluso recomienda un impuesto a todas las transacciones financieras del 0,001%. Y significa un porcentaje alto en el PIB europeo, en el caso de Costa Rica significaría muchos puntos. Hay impuestos no regresivos. Y no podemos permitir que por medio de esta reforma los pobres paguen como ricos y los ricos paguen como pobres.